Yo tengo la carcachita más cuidadita y singular, y aunque anda puja que puja. Yo bien, gracias. ¿Y usted? Lo andamos buscando porque él tiene el dinero y no nos ha pagado. Ni pagará si no lo encontramos. Tristísimo panteón. Bienvenidos a Tutoriales Gerberín Mini, donde las leyendas del espectáculo no descansan en paz, porque el chisme no las deja. Hoy nos vamos a echar un taco de ojo con una historia que tiene de todo: fama, traición, celos, flores aventadas en funerales y una orden que todavía da escalofríos. Si viene, lo sacan a patadas. Así, tal cual. ¿Dónde pusieron a Ricardito? Yo soy Ricardito. Prepárense porque esta no es una historia de risa, aunque venga de los reyes de la comedia. Estamos hablando del dúo más famoso de la comedia blanca mexicana, Viruta y Capulina. Uno era el serio, el mandón, el que llevaba la batuta. El otro, el bonachón, el torpe de buen corazón. Juntos hicieron reír a toda una generación y se convirtieron en leyenda, hasta que el cariño se convirtió en coraje y el escenario en campo de batalla. Y es que a simple vista parecían los mejores amigos. En televisión, en la radio, en el cine, reventaban taquillas, se robaban los aplausos y eran los consentidos de los niños y las familias. Pero tras bambalinas, las cosas eran muy distintas. Dicen que los celos, el dinero y las decisiones mal tomadas empezaron a colarse entre líneas, hasta que un día la bomba explotó. ¿Y qué pasó después? Pues lo que pasa cuando dos egos fuertes se sienten traicionados, se dejaron de hablar, se cruzaron indirectas y se odiaron hasta el último aliento. Literalmente. Eso traigo mi cartera, con puros billetes aquí de a 1000. Uno murió sin perdonar al otro. El otro murió con el dolor de no haber podido hacer las paces. Y mientras tanto, sus fans siguen divididos como si fueran equipos de fútbol. Pero vamos a regresarnos tantito. Porque para entender el escándalo, hay que saber quiénes eran realmente Marco Antonio Campos Viruta y Gaspar Enaine Capulina. ¿De dónde salieron? ¿Cómo se conocieron? ¿Por qué funcionaban tan bien juntos? Por nos metimos a cenar adentro. Así es de que vayan tomando nota del menú. ¿Ah, sí? ¿Y con qué piensan pagar? Así que no se me despeguen, denle like, suscríbanse y prepárense, porque esto apenas va empezando. Y como dijo Capulina, Poninas dijo popochas. Antes de que fueran ídolos de la comedia, Marco Antonio Campos y Gaspar Enaine venían de dos mundos muy diferentes. Uno nació entre canciones de trío y rutinas bien estructuradas, el otro, entre chistes improvisados y travesuras. Y aunque el destino los unió, desde el principio traían formas muy distintas de ver la vida y de hacer reír. Viruta, el más grande de los dos, nació en 1917, aunque por ahí hay quien dice que fue en 1916 o incluso en 1919. Se crió en el mundo del espectáculo, pero por la puerta formal, tocó en tríos musicales, se movía por centros nocturnos y trabajó duro para que lo tomaran en serio. Formó parte de grupos como el Póker de la Armonía y Los Romanceros, hasta que llamó la atención nada más y nada menos que de Emilio Azcárraga Vidaurreta, el mero mero de la XCW. Ya las gaviotas tienden su vuelo, abren su... Viruta era estricto, serio, metódico. Uno de esos artistas que no se ríen detrás del escenario. Ya había probado hacer dupla con otro comediante, Chamula, pero terminó decepcionado por los excesos del compañero. Lo dejó traumado. Literal. Y por otro lado estaba Capulina, el gordito buena onda, nacido en Chignahuapan, Puebla, en 1926. O 1927, según el chisme. Hijo de inmigrantes libaneses, desde chiquito fue puro relajo. Yo sí sé. Díselo. No me chivea. Díselo. Su primera aparición en el cine fue a los 10 años, montado en un burro con bigote postizo. ¿Y saben qué? Le gustó tanto el show, que ya no quiso salirse del ambiente artístico. Capulina era más de calle, más de sentir el escenario. No tenía estudios formales más allá del sexto de primaria, pero traía una chispa natural para la comedia que se notaba a leguas. Pasó por grupos como Los Excéntricos del Ritmo y Los Trincas, probó suerte en el teatro, en la radio, y siempre estaba buscando con quién hacer equipo, hasta que se topó con Viruta. Y ahí viene lo bueno. Fue en los pasillos de la XCW, en una cafetería, donde Capulina se le acercó al serio Marco Antonio y le dijo: «Oye,
Marco, me están ofreciendo un programa de radio, ¿por qué no me acompañas, mano? Pero Viruta, escamado por lo de su excompañero Chamula, le dijo que no. Que él no quería ser el patiño de nadie. Ni de broma. Pero Capulina no se rindió. Insistió tanto, que al final Viruta aceptó, pero con una condición: él sería el que mandaba. El serio, el que corregía. Capulina sería el torpe, el despistado, el blanco de los chistes. Y así, en una especie de trato medio forzado, nació el dúo. Y aunque no lo sabían, esa decisión iba a cambiarles la vida, y a terminarla con un resentimiento que ni los años ni los homenajes pudieron borrar. Pero hombre, precavido vale por dos. Aquí traigo otra cámara. Y aquí está la primera y única foto. Pero por ahora, el show comenzaba, y con él, el ascenso vertiginoso de dos comediantes que hicieron historia, hasta que el éxito los empezó a dividir. Espera que ya te cuento cómo fue que se convirtieron en los reyes del cine, la radio y la televisión, y cómo esa fama empezó a sacar lo peor de cada uno. Una vez que se armó la dupla, el éxito no se hizo esperar. Viruta y Capulina debutaron en el programa de radio Cómicos y Canciones en la XCW, y desde ahí la cosa explotó. La química era natural, el uno serio, formal, de traje y corbata. El otro torpe, ingenuo, con cara de yo no fui. Una fórmula clásica que recordaba a El Gordo y el Flaco, pero con sabor a México. Los programas de radio pasaron a la televisión y luego al cine. Total, ¿tú qué pierdes? Si el viejo ese ya anda que se tropieza con todo. ¡Ay, qué barbaridad! Entonces, ¿qué le digo a Viruta que contamos contigo? La primera película que les dio proyección fue Se los chupó la bruja en 1958. De ahí pa'l real. Llegaron a filmar más de 20, 30, hasta 80 películas si se cuentan las que hizo Capulina solo. Filmaban sin parar, El camino de los espantos, Viaje a la luna, títulos donde la risa era garantía. ¡Ey, lo del café! ¿Qué? Pues si no me lo tomé. A mí qué me importa. Pues entonces, ¿para qué pregunta? Bombero, el deber es lo primero. Y por si fuera poco, tenían su propio programa de televisión, también llamado Cómicos y Canciones, donde reventaban ratings domingo tras domingo. Todo parecía miel sobre hojuelas. Pero, el público empezó a notar algo. Sí, los dos eran buenos, pero había uno que se robaba el corazón de los niños, de las doñas, de los fans. Y ese no era Viruta. Capulina, con su estilo bonachón y su carisma natural, empezó a ser el favorito del público. Lo adoraban. Querían más escenas con él, más chistes suyos, más torpezas y pastelazos. Y eso, aunque no se decía en voz alta, le empezó a calar a Viruta. Dicen que entre sketch y sketch, Viruta ya no se reía tanto. Que corregía los libretos, que pedía que le dieran más líneas, que el guión no lo pusiera como un tonto, aunque él era el inteligente del dúo. Ya empezaban a chocar. Ya no era tan divertido trabajar juntos como antes. Y para rematar, Capulina empezó a tener sus propios fans aparte. Niños que pedían su autógrafo, mamás que lo querían contratar para shows. Y mientras él crecía como figura individual, Viruta sentía que se lo comía la sombra. Aunque nadie lo decía abiertamente, la tensión ya se olía. Y entonces llegó el momento en que la risa dejó de ser compartida. ¿Ya ven por qué no queríamos dejar que tocaran el pastel? A ver, atrévanse a tocarlo. La diferencia entre el compadrito carismático y el señor serio de voz fuerte ya no era parte del guión. Era real. Y cuando eso pasa, lo que sigue ya no es un sketch. Es un divorcio. Pero antes de romper el dueto, hubo una serie de cambios, sugerencias y malas decisiones que le metieron dinamita al proyecto. Y sí, todo empezó cuando les quisieron cambiar el estilo, y uno dijo sí, y el otro no. No te metió a la cárcel porque le diste pena, le diste lástima. Más adelante, te cuento cómo fue que el chiste perdió gracia, el rating se cayó y la relación comenzó a agrietarse, para siempre. Y amigos, mi abuela dice, que lo que no se dice, se acumula. Y eso pasó con Viruta y Capulina. Aunque el público todavía los veía juntos en la tele y el cine, por dentro ya estaban caminando en sentidos opuestos. Y todo se fue al caño cuando alguien externo, con buenas intenciones, pero mal tino, quiso cambiarles la fórmula. ¿Dónde las tendrán escondidas? A mí se me hace que va a estar muy difícil encontrar. El detonante fue el director de publicidad Riverol del Prado, quien le soltó así, sin anestesia, ya chole con los pastelazos, los golpes y las caídas.
El rating va en picada. Hay que cambiarle. Capulina no quería. Él sabía que los niños amaban su estilo inocente, sus torpezas, sus gestos exagerados. Pero Viruta sí aceptó. Y ahí fue donde, según cuentan, empezó la primera fractura real, la que no se veía, pero ya se sentía. Capulina cedió. Pero lo hizo a regañadientes. Cambiaron el estilo, intentaron meter humor más moderno, menos físico, más hablado, y el resultado fue un desastre. El público se les fue. El programa Cómicos y Canciones, que era el alma de los domingos, se vino abajo. Y con él, el vínculo entre los dos. De modo que nadie se quiere retirar. Yo sí. Tú te quedas aquí. Los shows en vivo empezaron a sentirse tensos. Ya no se hablaban igual. Ya no había ese cotorreo de antes. En las grabaciones, decían sus líneas y se iban. Y cuando tocaba grabar películas, más de un técnico notó que no se dirigían la palabra fuera de escena. ¿Pero no cree que es un peligro? No se preocupen. Después del fracaso, la televisora quiso arreglarlo ofreciéndole un programa a cada uno por separado. Aparentemente en igualdad. Pero no fue así. El programa de Capulina despegó y fue renovado. El de Viruta apenas duró 9 episodios. Y no solo eso, Capulina negoció que le pagaran lo que antes ganaban entre los dos. Y eso, aunque no lo hizo con mala intención, fue la gota que derramó el vaso. Según Chespirito, Capulina hasta pidió el 60% de las ganancias. Viruta, dolido, aceptó. Pero nunca lo superó. Capulina lo dijo claro años después: estaba enojado mi compadre, con toda razón. Me dolió mucho cuando me dejó de hablar. Y ahí fue cuando se acabó todo. Ya no hubo regreso. Ya no hubo reconciliación. No le hagan caso. Por lo pronto, ustedes váyanse a dormir, porque mañana es un día muy importante. Sí, es cierto. Cuando una amistad se acaba, duele. Pero cuando se acaba con cámaras, contratos y público de por medio, se vuelve tragedia nacional. Lo que pasó entre Viruta y Capulina dejó de ser un malentendido profesional y se convirtió en una guerra fría con pastelazos incluidos. Después de que su programa fue cancelado, Viruta se sintió traicionado por todos lados. El programa de Capulina no solo fue renovado, le ofrecieron lo que antes ganaban juntos, pero solo para él. Y aunque Gaspar Enaine admitió que su compadre tenía razón para enojarse, eso no evitó que el resentimiento creciera como espuma en mal clima. Entonces fue cuando mi compadre me decía, bueno, pues tú ya estás, ya te quieren solo, pues ¿qué va a pasar? Empezamos a disgustar. Pero hay algunos que dicen que el verdadero trancazo llegó en un evento benéfico en el Teatro Lírico. Según cuentan, ahí estaban los dos, como antes, listos para ayudar. Viruta dijo que su talento era suficiente aportación. Pero Capulina, en un acto que muchos aplaudieron y otros interpretaron como provocación, se puso de pie y ofreció 10,000 pesos al micrófono. Dicen que Viruta se paró furioso, abandonó el escenario y se encerró en su camerino. Capulina fue tras él. Dicen que se armó la gorda y discutieron fuerte. Se dijeron cosas que ya traían guardadas desde hace rato. Capulina, dolido, le propuso terminar de una vez con la relación. Pero luego, ya más calmados, aparentemente hicieron las paces. ¿Recuerdas que tú ya no querías que trabajara contigo? Pero ahora siempre sí quiero. Pero ahora yo renuncio. Tanto así, que Viruta se ofreció como su representante y Capulina aceptó. Quedaron de verse al día siguiente en casa de Viruta para dejar todo por escrito. Pero Capulina no sabía que algo oscuro se tramaba y que le estaban tendiendo una emboscada. Al día siguiente, llegó puntual. Viruta lo hizo esperar 2 horas, alegando que aún dormía. Luego se puso a desayunar con toda la calma del mundo. Y cuando por fin lo recibió, le soltó la bomba. ¿Tú crees, compadre, que soy tan tonto de firmarte como representante? Capulina se quedó frío. Esa burla fue lo que le hizo entender que ya no quedaba ni amistad ni respeto. Se levantó, se fue, y aunque todavía filmaron un par de películas más juntos, jamás se volvieron a hablar. Ay, qué salvaje eres, Capulina. Ay, ¿no lo hizo con intención? Ay, pobrecito mi gordo, venga. Y entonces vino el momento más crudo de todos. La esposa de Viruta falleció. Y Capulina, a pesar de todo, fue a darle el pésame. Fue con su esposa, con respeto. Pero cuando llegaron al funeral, Capulina contó que Viruta se montó en cólera.
Aventó las flores, le gritó a la esposa de Capulina que se fuera y dejó claro que no los quería cerca. Fue ahí donde Capulina entendió que esa herida no iba a sanar nunca. Sí, para mí realmente sí me lastimó mucho y me lastimó más que él me dejara de hablar. Cuando la esposa de Viruta falleció, muchos pensaron que el dolor lo haría bajar la guardia. Que tal vez, entre lágrimas y recuerdos, perdonaría a su viejo compañero de escenario. Pero lo que pasó ese día dejó claro que lo suyo no era coraje pasajero, era odio con raíces profundas. Cuentan que Capulina y su esposa, María Elena, llegaron al velorio. Iban con respeto, sin cámaras, sin prensa. Pero en cuanto Viruta los vio entrar, explotó. Aventó el arreglo floral, pidió que sacaran a la esposa de Capulina y les dejó claro que no eran bienvenidos. El mensaje era clarito, ni en la muerte quería verlo. Después de eso, no se cruzaron jamás. Viruta se encerró en su mundo, dolido, enfermo, lleno de resentimiento. Capulina siguió su carrera, pero con un nudo en la garganta. No, pero el capitán ya le dio el mando del pelotón. ¿Y el sargento qué? ¿El sargento está dormido? Y aunque sus caminos ya estaban más que separados, el destino no se detuvo. Capulina, sin su compadre, se convirtió en un ídolo absoluto de los niños. Su humor blanco lo hizo destacar como un comediante sin doble sentido, sin malicia, sin groserías. Su programa El Circo de Capulina fue un hitazo en la tele y sus películas llenaban funciones familiares. Tan grande fue su fama que hasta historietas tenía, Las aventuras de Capulina, que luego evolucionaron a Capulinita. Hasta con Tinieblas y Aluche se aventó unos episodios en los 80. Un ícono. Pero del otro lado, Viruta se fue desdibujando. Después del fallido carrusel musical, ya no hubo grandes ofertas. Apenas unas cuantas películas donde salía como secundario. Tuvo que buscar espacio en un bar llamado Luigi, haciendo números musicales y monólogos, pero el brillo ya no era el mismo. Intentó un programa educativo infantil, Cine Safaria, pero fue cancelado casi de inmediato. ¿La razón? Lo pusieron a competir contra el circo de Capulina. Y el público eligió al payaso tierno, no al actor serio. Se llamará El Circo de Capulina. El circo de Capulina. Oye, perdone. ¿Cómo perdone? ¿Perdone por qué? Mientras Capulina seguía haciendo giras con su circo y se convertía en referente de comedia blanca, Viruta se recluyó en casa, pintaba, escribía y esculpía. Ya no tenía esposa, ni hijos, ni madre. Solo recuerdos y resentimientos. Su salud empeoró. Infartos, aislamiento y una garganta cerrada por los años de dolor guardado. Y cuando por fin le llegó la hora, no quiso reconciliación. Dejó dicho que si Capulina iba a su funeral, lo sacaran a patadas. No lo dijo en broma. Capulina nunca fue. No por falta de ganas. No podía caminar por el ácido úrico, y tal vez, el destino le evitó una escena indigna. Y es que amigos, cuando la dupla se rompió, nadie sabía quién iba a ganar el duelo del futuro. Pero el público habló clarito, y le dio su voto, su cariño y su aplauso a Capulina. Lógicamente tiene toda la razón mi compadre, pues de que se enojó. El mismo que había sido llamado Patiño, torpe y el del sombrerito terminó convirtiéndose en ídolo de los niños, rey del humorismo blanco y leyenda viva del circo nacional. Gaspar Enaine no solo siguió actuando, se reinventó como marca registrada. Sus películas en solitario fueron muchas, algunas incluso memorables, como Capulina contra las momias, El Santo contra Capulina o Capulina Corazón de León. Trataron de asaltarme, pero como yo soy muy valiente, los mandé a los pitos. Y con cada cinta, construía una figura sin malicia, sin doble sentido, casi como un superhéroe para los más pequeños. Y no se quedó en el cine. También fue figura de la televisión, con programas como El Gran Circo de Capulina y más adelante Las Aventuras de Capulina, donde hacía dupla con Tinieblas y Aluche. Un hitazo. De hecho, su éxito fue tan fuerte que le dio para giras de circo por todo México hasta el año 2001, acompañado por su hijo Antonio. Además, tenía su propio cómic. Sí, un semanario de historietas con su nombre, que duró 15 años y luego pasó a formato de bolsillo como Capulinita. Era un fenómeno mediático, querido, respetado y recordado. Ay, estoy sudando la gota gorda. Pero qué tal cuando esté flaquito voy a sudar la gota flaca.
En 1999 regresó a la televisión con la telenovela El diario de Daniela, donde interpretó a Don Capu. Y hasta volvió a cantar. Imposible no verlo como un grande. Mientras tanto, Marco Antonio Campos Viruta vivía otro cuento, sin final feliz. Después del fracaso de su programa infantil, sus intentos de volver al cine fueron discretos. Tuvo participaciones en películas como El aviso inoportuno, Pequeñeces, Un sueño de amor, y por ahí una aparición en La niña de la mochila azul en 1979. Pero nada fuerte. Nada como antes. Y es que amigos, cuando se habla de duplas legendarias, muchos piensan en reconciliaciones épicas. En esos momentos donde los viejos amigos se miran, se abrazan y el público aplaude con lágrimas. Pero con Viruta y Capulina, eso nunca pasó. Allá afuera. Pero aquí adentro dice claramente, ofertas, empleos. Porque aquí no hubo redención, solo dolor acumulado y puertas que se cerraron para siempre. Dicen que incluso Raúl Velasco, el conductor más influyente de la tele en su época, intentó reunirlos para un homenaje en vida. Quería darle su lugar, rendirles tributo como pioneros de la comedia blanca. Pero cuando contactaron a Viruta, su respuesta fue brutal. Ni aunque me ofrezcan todo el dinero del mundo. Estaba claro. No lo perdonó. No lo quería ver. No quería compartir ni un minuto de escenario, ni un espacio de aplausos, ni una sola palabra más con el hombre que, según él, le quitó todo. Y aunque Capulina sí mostró dolor por la ruptura, nunca encontró el camino de vuelta. Pero me estás lastimando. Por eso ya te dije que lo olvides. Pero me sigues lastimando. En entrevistas, decía que le dolía, que extrañaba a su compadre, que se arrepentía del pleito. Pero también sabía que la herida era demasiado profunda. Cuando Viruta murió, el 19 de febrero de 1996, Capulina no asistió al sepelio. Algunos dicen que fue por sus problemas de salud, otros que fue por respeto a la voluntad de su compadre. Capulina fallecería muchos años después, en 2011, también con el corazón lleno de recuerdos, pero sin haber hecho las paces con su viejo amigo. Se fue con la espina de no haber podido enmendar nada. Y el público quedó dividido. Luego nos veíamos, por ejemplo, en la ANDA, en la Asociación de Actores, y él ya iba para otro lado. Y yo quería hablarle. Muchos le aplauden a Capulina por haber seguido adelante, por su dulzura, por su legado limpio. Pero otros reconocen a Viruta como el cerebro del dúo, el que sostenía el ritmo, el que marcaba la pauta, el que nunca quiso figurar como bufón. Hoy, hay fans que aman a Capulina y no soportan a Viruta. Y hay quienes defienden a Viruta y dicen que Capulina fue desleal. Una pelea que se extendió más allá de los créditos finales. Capulina fue homenajeado con una estatua en su natal Chignahuapan, Puebla. Se instituyó incluso el Día de Capulina el 6 de enero, y hay plazas, parques y hasta funciones escolares que aún lo recuerdan con disfraces de su personaje. Su figura es sinónimo de humor blanco, ternura y una infancia sin groserías. Aún muchas de sus icónicas frases forman ya parte del colectivo popular, tales como, me chiveo. No guta, me achachi, lo que diga mi dedito. No lo sé, puede ser, a lo mejor, tal vez, quién sabe. Si pirilí, no poroló. ¡Qué bochorno! Y yo era un héroe. Pero no todo ha sido dulzura. Porque en tiempos recientes, su nombre regresó a las noticias por una polémica bien sabrosa. Su nieto, Oliver Enaine, decidió lanzar los famosos capupaquetes. ¿Qué traían esos paquetes? Mini historietas, fotos autografiadas por el nieto Claro y otros artículos de colección. ¿El precio? 2.300 pesos. Y ahí fue donde se armó la gorda. Las redes se llenaron de críticas, acusaciones de lucrar con el abuelo, y muchos se preguntaban si Capulina hubiera estado de acuerdo con eso. Conmigo, con el nieto de Capulina. Se han vendido más de 500 historietas en lo que va de este año. Oliver, por su parte, se defendió diciendo que era su forma de preservar el legado. Pero el debate quedó abierto. ¿Homenaje o negocio? ¿Tú qué piensas? Déjame saber en los comentarios. Y mientras tanto, el nombre de Viruta ha quedado más en la sombra, pero no menos importante. Aunque nunca tuvo estatuas ni días oficiales, hay quienes lo recuerdan como el verdadero cerebro del dúo. El hombre que escribió guiones, que estructuró los chistes y que prefirió morir sin perdonar antes que claudicar a sus principios. Porque sí, el legado quedó dividido. Capulina es el ídolo infantil, el simpático, el rostro sonriente. Viruta,
El serio, el estructurado, el que quizás nunca se sintió valorado del todo. Y aún hoy, los fans discuten. Hay quien dice que Capulina sin Viruta no hubiera llegado tan lejos, y quien defiende que Viruta solo no lograba conectar como su compañero. ¿Cómo lo adivinó? Solo que tuvieron la mala suerte de que no traemos dinero encima. La realidad es que, juntos, eran invencibles. Separados, quedaron partidos por la mitad. Pero si algo es seguro, es que su historia no fue cuento de hadas. Fue una historia real. Llena de risas, sí, pero también de ego, orgullo, tristeza y un silencio eterno que ni la muerte pudo romper. Y así, amigos, cerramos esta historia de la dupla más famosa y más dolida del humor mexicano. Si te atrapó el chisme, si lloraste, si te enojaste o si te dieron ganas de ver sus películas otra vez, dale like, comenta tu equipo Team Viruta o Team Capulina y suscríbete a Tutoriales Gerberín Mini. Porque aquí, las leyendas no se olvidan, se desmenuzan con todo y sus broncas. Nos vemos en la próxima entrega.